Los televidentes, iniciamos las entrevistas. Está con nosotros Diana Tamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Hay algunos temas. Quisiera comenzar con estas propuestas que han habido de algunos sectores para la posibilidad de someter a consulta popular temas como, por ejemplo, el del matrimonio igualitario, por un lado, y por otro, la desaparición, insistir en la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es el procedimiento que tienen que seguir y cuál debe ser o cuál sería la gestión que realiza el Consejo Nacional Electoral en este tema? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, hay que seguir el procedimiento que manda la Constitución y la ley en el caso de requerir hacer una consulta popular de carácter nacional. Esto es, los primeros requisitos fundamentales es, y como consta en la Constitución, toda consulta popular debe pasar por el dictamen favorable de constitucionalidad que debe dictaminar la Corte Constitucional respecto a la pregunta planteada. Sin eso, el CNE no puede proceder a entregar los formularios. Previo a eso, nosotros no podemos entregar los formularios para la recolección de firmas, es decir, primero el dictamen de la Corte Constitucional, luego se procede a entregar los formularios para que cumplan también con el porcentaje mínimo del 5% del registro electoral. En este caso sería, como tenemos alrededor de 13 millones de inscritos en el registro electoral, las firmas a recolectar serían aproximadamente de 663,000 firmas validadas que cumplirían con el requisito para nosotros poder convocar a la consulta. Ahora, yo citaba dos temas, el uno relacionado con el matrimonio igualitario y el otro con la eventual o la posibilidad de desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son dos temas diferentes, es decir, la Corte tiene que pronunciarse por cada uno de ellos y remitir la información y la autorización al Consejo Nacional Electoral para que entregue los formularios, pero al final es una sola consulta popular, sería una sola consulta popular. Efectivamente, las dos preguntas o las preguntas que fueren independientemente tienen que cumplir con estos requisitos, es decir, cada pregunta tiene que tener el dictamen favorable de la Corte Constitucional y cada pregunta tiene que tener también las firmas necesarias para poder ser consultado. Ya operativamente al Consejo Nacional Electoral le tocará definir fecha de la consulta y en el caso de que habría esta posibilidad de hacerlo a futuro, lo importante sería que coincidan las preguntas para hacer una sola consulta popular, porque también tienen sus plazos. Nosotros tenemos 15 días para convocar una vez cumplidos los requisitos y 60 días para ya realizar efectivamente la consulta. En el caso de no coincidir las fechas y presentarse en diferentes momentos del dictamen, la recolección de firmas, tocaría hacer otra consulta adicional. Hay que tener presente que esto para el país le cuesta alrededor de 40 millones de dólares, que fue lo que costó la última consulta popular de febrero de 2018. Ahora, en todo caso, el Consejo Nacional Electoral está listo para cualquier eventualidad en el caso de que se decida ir por una consulta popular. ¿Operativamente puede hacerlo? Definitivamente, el Consejo Nacional Electoral es la función del Estado que está preparada para atender este tipo de requerimientos con el personal, con los funcionarios y todo el sistema operativo. De esa manera nosotros responderemos adecuadamente si ese fuera el caso de ir a una consulta popular en los próximos meses. Y le pregunto esto porque todavía el último proceso no se ha cerrado, es decir, todavía hay pendientes en el proceso electoral, en el último proceso electoral. Sí, hay que tomar en cuenta también que este último proceso electoral se dio, la ejecución de las elecciones se dio con más de casi 30 días de retraso, diríamos, se dio el 24 de marzo cuando debería haber sido en el mes de febrero. Eso no nos dio a nosotros el plazo suficiente para evacuar todos los recursos, más aún cuando los derechos de los sujetos políticos se extendieron hasta las últimas instancias, hasta los últimos recursos que tienen la posibilidad de hacerlo. Ya nosotros esperamos cerrar este viernes, con lo que solamente nos faltaría únicamente 5 concejales urbanos de Manta, que posiblemente lo entregaríamos las credenciales el día viernes. ¿Pero fue cuestión de tiempo, de falta de tiempo, o fue un problema de organización, fue un problema generado por el propio Consejo Nacional Electoral? Bueno, hubo varios factores, eso nosotros tenemos que reconocer. Primero, el factor tiempo, son 30 días que no hubo la posibilidad de tener el tiempo para
el pedido de recursos que tienen derecho las organizaciones políticas, y en segundo lugar, un proceso muy complejo en el que nunca habíamos vivido en la historia democrática del país, de tener más de 80.000 candidatos, de tener más de 270 organizaciones políticas, a pesar de que las reclamaciones, las impugnaciones y todos los recursos que se presentaron fueron mínimos. Tuvimos estas dificultades por los plazos y porque por primera vez también se eligió miembros del Consejo de Participación Ciudadana, llegando hasta la última instancia, como ustedes vieron, inclusive por pronunciamientos del presidente de ese tiempo del Tribunal Contencioso Electoral, la voluntad de los sujetos políticos de causar demoras, pese de que ya los pronunciamientos se habían dado. Y muestra de ellos, yo quiero ser muy enfática en este proceso electoral, el derecho de los sujetos políticos de presentar las reclamaciones y todos los recursos dio la posibilidad de que se ratifique absolutamente en todas las dignidades que fueron electas el 24 de marzo y los resultados preliminares que se proclamaron entre el 25 y el 26 de marzo fueron ratificados. Eso da cuenta de que el proceso electoral fue transparente y se respetó la voluntad popular. No ha habido ningún revés a esos resultados preliminares que nosotros dimos en esos 2 días, y ahora estamos ratificando que a pesar de todo, de haber hecho repetición de elecciones, de haber abierto urnas, de haber hecho los conteos voto a voto, que es un derecho, ahora se ha ratificado que las autoridades electas son las que el pueblo ecuatoriano eligió. A propósito de estas demoras, ¿cómo se puede a futuro evitar que esto se dé? Porque si bien es cierto, los sujetos políticos tienen derecho a hacer apelaciones, impugnaciones, pero como usted decía, o sea, hay algunos que generan demoras porque se sienten perdedores, porque se sienten afectados por los procesos. Sí, precisamente ahora que nos encontramos en un periodo de debate y de análisis de las próximas reformas electorales que presentaremos como función electoral, es fundamental manifestar lo siguiente. Tenemos propuestas de reforma que lo haremos llegar como Consejo Nacional Electoral y lo estamos consolidando, los temas fundamentales que deben incorporarse en este proceso de reforma, pero también nosotros lo haremos como función electoral, esto es, con el aporte del Tribunal Contencioso Electoral, con esa experiencia que hemos vivido respecto a los plazos, respecto al número de recursos que se pueden imponer hasta la última instancia, que mucho ayudaría a reducir no solo el tiempo, sino también a ser más eficientes en el tratamiento de los mismos. Para nosotros es fundamental, es la oportunidad de mejorar los procesos y también casa adentro, mejorar la capacitación, mejorar inclusive los sistemas operativos que tenemos para dar procesamiento al reconteo, para dar procesamiento a la verificación de las actas y a los resultados proclamados. Y en esa línea, ¿cómo van a presentar ustedes este proyecto de reformas al Código de la Democracia? Es decir, ¿va a ser un proyecto de reformas en algunos temas puntuales o se tiene que reestructurar todo el código? Bueno, sería importante que el país se involucre, los actores políticos, los sectores sociales, los movimientos de organizaciones sociales puedan involucrarse a tener una reforma profunda del Código de la Democracia. Pero los tiempos no les va a alcanzar para las próximas elecciones. Exactamente, tenemos que ser claros y conscientes de que tenemos esa necesidad urgente de enfrentar las próximas elecciones del 2021 con reglas más claras, más justas, más equitativas. Por eso es que nosotros estamos analizando cómo función electoral presentar propuestas de articulado que nos ayuden a mejorar la gestión, ayuden a mejorar y a profundizar la democracia, y en los próximos días nosotros haremos entrega a la Asamblea Nacional estas propuestas que sea posible debatir, sea posible llegar a consensos para que demos una respuesta al país de forma positiva, urgente, que es necesario. Sin embargo, esto no puede quedar solamente ahí, el debate debe continuar y estamos conscientes que el sistema democrático de nuestro país tiene que abordar otras aristas más profundas, y nosotros como función electoral no dejaremos de seguir proponiendo más allá de la reforma que pueda darse en la Asamblea Nacional. Presidenta, el consejero Luis Verdes Soto ha planteado la posibilidad de regular las redes sociales en época electoral. ¿Usted estaría de acuerdo con esto? A ver, esa es una propuesta que nosotros lo hemos conversado y en la función como función electoral también el Tribunal Contencioso Electoral también lo está analizando. Es una propuesta que no se trata de regular las redes sociales, eso tenemos que tener la claridad, sino tener un mecanismo que a través de las redes sociales, las actividades que se realizan, por ejemplo, la propaganda electoral, el tema de
del control de gasto que se hace, la promoción a través de las redes sociales, sea posible y factible para nosotros llevar es una regulación, es una regulación, pero es al control. Tienen que hablar con los operadores de los redes sociales. Exactamente, ya se han hecho en otros países, si bien sabemos que el control de lo que se dice, lo que se promociona en las redes sociales no lo tenemos nosotros, pero sí podemos acceder a que se transparenten los recursos que se utilizan para promocionar y difundir en redes sociales, que eso es importante y fundamental para poder transparentar el destino y el uso de los fondos que se da en campaña, que se llama el gasto electoral. No tiene que ver el control de los mensajes y de lo que se publicita en las redes sociales, sino más bien transparentar el uso de los recursos, cuánto se invierte en redes sociales para la promoción electoral, que es muy distinto a pensar de que se va a controlar y a regular los mensajes y todo lo que se difunde en redes sociales. Gracias a Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Vamos a hacer una pausa en Telegrama Noticias. A volver, Javier estará entrevistando a Martín Sánchez, presidente de la Casa de la Cultura de la SAI. No se vayan, ya volvemos.